Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día 12 de septiembre de 2020 y son las 10:30 de la noche. Vamos a hablar esta noche acerca de Salomón, el rey Salomón. El rey Salomón tiene un encuentro personal muy interesante con Dios mismo, hablando cara a cara con Dios. Es interesante lo que sucede aquí. El relato que vamos a hablar es en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 1, cuando Salomón se presenta. Recién él ha sido ungido rey de Israel, y se presenta con todo su séquito, todos sus ministros, con todo el gobierno, las personas que conforman el gobierno y todos sus líderes. Viene a donde está el arca del Señor y se presenta con una gran cantidad de ofrendas. Esa noche el Señor le habla y le dice qué es lo que quieres que te dé. Le dice que le pida algo, qué quiere él que Dios le dé. Es interesante lo que sucede aquí. Vamos a estudiar qué fue lo que pasó aquí y en qué nos afecta a nosotros. Es muy interesante cómo Salomón le pide sabiduría a Dios y Dios le dice que se la va a dar. Se la va a dar, y además Dios le promete riquezas y otras cosas y honra que Salomón no estaba pidiendo. Vamos a examinar todo esto y vamos a ver vamos a ver por qué Dios le dice en un momento dado que la sabiduría que Salomón está pidiendo se la da, y que además le da cosas que no pidió, como riquezas y honra. Entonces vamos a examinar en el libro de los Proverbios cómo cuando Dios le dio sabiduría a Salomón, le estaba dando al mismo tiempo las otras cosas que Salomón no estaba pidiendo. Porque cuando uno tiene sabiduría de Dios, tiene todo lo demás. Entonces es lo que vamos a ver aquí. Como la sabiduría de Dios, cuando realmente tenemos la sabiduría de Dios, tenemos todo lo demás. Entonces, vamos a leer este pasaje rápidamente para ver de qué estamos hablando. Después vamos a analizarlo bien y vamos a ver en el libro de Proverbios de qué se trata esta sabiduría que Salomón recibió de parte de Dios. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 1. El título de este pasaje aquí en mi Biblia dice: Salomón pide sabiduría. Vamos a leerlo rápidamente para saber de qué estamos hablando y vamos a sacar aquí enseñanzas muy importantes de la palabra de Dios que nos van a ser útiles para nuestra propia vida. De eso se trata. Aprender de la Biblia principios prácticos para nuestra propia vida. Aplicarlos en nuestra vida para nuestro beneficio y para la gloria y honra del Señor. Para agradar al Señor. Para vivir de tal manera que agrademos al Señor. Leamos. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él. Y lo engrandeció sobremanera, y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto.
Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. A este lugar fue Salomón a consultar a Jehová con toda esta asamblea, con todos sus líderes. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Fue una gran cantidad de holocaustos. Cada holocausto representaba el sacrificar a un animalito, una oveja. Entonces, o un carnero, o una cabrita, ofreció sobre él 1000 holocaustos. Se presentó con una grande ofrenda. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche, fíjense pues, aquí empieza lo interesante. Después de esta gran ofrenda, porque dice la palabra de Dios, no te presentarás delante de mí con las manos vacías. No te presentarás delante de mí con las manos vacías. ¿Y qué pasa cuando uno realmente se presenta a Dios con ofrendas? Y con una grande ofrenda, porque Dios es grande. Y hay que honrarlo debidamente, con ofrendas grandes, con las ofrendas tal y como Él las estipula en su palabra. Las ofrendas son diezmos, todas las ofrendas son diezmos. Eso lo deja bien claro el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es lo que nos enseña a ofrendar. En el Nuevo Testamento no hay nada acerca de ofrendas, casi nada. Porque lo que el Nuevo Testamento nos enseña es cómo amar a nuestro prójimo. El Nuevo Testamento nos enseña a amar a nuestro prójimo y eso es básicamente, principalmente, amar a nuestro prójimo es darle ayuda económica, especialmente a aquellas personas que tienen necesidad. Eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos enseña cómo amar a Dios, entregándole sus ofrendas. Como eso es complicado, por eso el Antiguo Testamento es tan grande, tan extenso, porque esto es más complicado. Ofrendar a Dios es más complicado. Las ofrendas son diezmos, eso lo deja muy claro el Antiguo Testamento. Entonces, después de esta gran ofrenda que presentó Salomón, vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, y aquella noche, después de esta grande ofrenda, 1000 holocaustos que presentó Salomón a Dios como ofrendas, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, fíjense pues, aquí no dice que esté soñando, sino que Dios le apareció a Salomón en persona. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Fíjense pues. ¿Ustedes creen que le iba a decir Dios eso a Salomón o le dirá eso a cualquier persona sin ofrendar? Dios le dijo esto a Salomón por las ofrendas que había presentado. Esta es la consecuencia de ofrendar. Viene Dios mismo tan complacido, tan contento, tan alegre, que dice, dime qué quieres que te pida, dime qué quieres que te dé. Lo que le dijo fue, pídeme lo que quieras que yo te dé. Imagínense, se le aparece a usted Dios y le dice, pídeme qué quieres que te dé. ¿Qué quieres que te dé? Como aquel cuento de Aladino de la lámpara. Aladino de la lámpara. Aladino se encuentra en la orilla del mar una lámpara muy vieja y arruinada. La frota para limpiarla y de la lámpara sale un genio. Un genio que en todo caso es un personaje mitológico, un personaje extraordinario, fuera de lo normal. De la lámpara sale, se personifica, se manifiesta un genio. Y le dice, porque me has liberado de la lámpara, te concedo 3 deseos. Pero en este caso no es un cuento,
porque Aladino y la lámpara es un cuento. Aquí estamos hablando de la Biblia, estamos hablando que esto fue real. A consecuencia de sus ofrendas y la forma en que Salomón se humilla en la presencia de Dios y le da honra, porque dice la palabra de Dios que Dios honra a los que le honran. Eso lo podemos ver en el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel Dios dice que Él honra a aquellos que le honran. Y eso es importante saberlo. En lo que es Samuel capítulo 2, el primer libro de Samuel capítulo 2, dice: porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Los que menosprecian al Señor son aquellos que ignoran su palabra. Actualmente la iglesia cristiana no ofrenda bien, no sabe ni cómo ofrendar, porque no han honrado la palabra de Dios. Incluso dicen, el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez. Qué cosa más terrible decir eso, porque es el Antiguo Testamento el que nos enseña a ofrendar. Y por eso que la iglesia no sabe ofrendar, porque ha ignorado el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nunca les va a enseñar a ofrendar. En el Nuevo Testamento no hay nada. No dice nada acerca de ofrendas, casi nada. Es el Antiguo Testamento lo que nos enseña a ofrendar, y por eso no sabemos ofrendar, porque hemos desechado el Antiguo Testamento. La mitad de la Biblia la hemos desechado. ¡Qué terrible! ¡Qué cosa más terrible! Desechar la mitad de la Biblia, la mitad de la palabra de Dios. Entonces también en el Antiguo Testamento dice: no te presentarás delante de mí con las manos vacías. Por eso Salomón iba a consultar a Dios, acaba de ser ungido rey, no tiene ni idea cómo hacer su trabajo, qué clase de rey voy a ser yo, no sé cómo hacer esto, necesito la ayuda del Señor, lo va a consultar, y no se presenta con las manos vacías, se presenta con una grande ofrenda. Y como dice aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Tenidos en poco serán todos aquellos que ignoran el Antiguo Testamento y no le dan la importancia que tiene, como dice también en Mateo 5, 17, o en Mateo 5, el Señor Jesucristo mismo dijo, que la persona que ignorara, las personas que desecharan o menospreciaran el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas, iban a ser personas que iban a ser tomadas en poco. Fíjense lo que dice, pues. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, refiriéndose a todo lo que dice el Antiguo Testamento, vamos a leer un poquito más antes: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. La ley y los profetas es el Antiguo Testamento. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Fíjense pues, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es lo mismo que estábamos viendo aquí en el primer libro de Samuel, ya lo perdí, con respecto de que Dios honra a los que le honran, y los que le desprecian serán tenidos en poco. El primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, estábamos con esto de... Ya me perdí, ¿dónde estaba ahí?
Sí, con lo del primer libro de Crónicas, lo de Salomón. Fíjese pues. Salomón se presenta con todo su séquito, con todos sus ministros, no se avergüenza de ser cristiano, fue nombrado, investido presidente de la República y se presenta con sus ministros, con todos sus ministros y va a buscar al Señor. No se avergüenza del Señor. Honra al Señor y se presenta con una grande ofrenda, porque dice, no te presentarás delante de mí con las manos vacías. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Ustedes creen que le va a decir eso a Dios a cualquiera? No, es por las ofrendas. Es por las ofrendas. Es por las ofrendas. Es por las ofrendas. Dios no le dice eso a cualquiera. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra, dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre este pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Ahora, aquí dice Dios, en la respuesta que le dio a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, ni bienes o gloria, ni la vida de los que mal te quieren, ni pediste muchos días, si lo que pediste es sabiduría, sabiduría te será dada. Pero quiero recalcar aquí de que pareciera como que si yo le dijera, qué bueno que no pediste riquezas. O sea, ¿es malo pedir riquezas? Por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que mal te quieren, ni pediste muchos días de vida. No pediste una vida muy larga. No viniste aquí a pedirme una vida larga. ¿Es malo pedir eso? No es que sea malo pedir esto, pero si Salomón viene a pedir eso primero que la sabiduría, Dios se daría cuenta que él estaba mal enfocado. Porque nosotros tenemos que pedir a Dios con respecto al propósito de nuestra vida. Las cosas que le pedimos nosotros a Dios tienen que ser conforme al propósito de nuestra vida. Salomón se da cuenta que él fue ungido por rey. Y se da cuenta que no puede gobernar porque él es muchacho todavía, es joven todavía, no sabe cómo hacer el trabajo. Pero sabe que el propósito de su vida es ser rey. Va a permitir que Dios se glorifique en su vida haciendo este papel de rey de Israel. ¿Cuál es el papel mío? ¿Cuál es el papel suyo? ¿Cuál es el rol, la función que le ha tocado desempeñar a usted? Conforme a ese rol, conforme a ese papel, conforme a esa función que le ha tocado a usted desempeñar, en donde Dios se va a glorificar en su vida, conforme a eso tiene que pedirle a usted que le dé sabiduría para poder desarrollarse. O sea, no es que pedir bienes o riquezas sea malo, porque si fuera malo, Dios no se las habría dado, porque todo el mundo se las concedió, aunque nunca lo pidió. Pero las personas que están bien enfocadas con respecto a la misión de su vida, tienen una visión clara de su propósito en la vida y desempeñan su misión de la manera correcta y también enfocados en lo que Dios quiere que hagan en la vida. Las personas que están bien enfocadas y bien orientadas con respecto a cumplir su propósito para Dios en su vida, Dios no les va a negar nada.
Leamos otra vez este pedacito. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Entonces, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que mal te quieren, de los que te quieren mal, le pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Dios le dice que le da la sabiduría que le pidió y que también le va a dar riquezas, pero no cualquier riqueza, sino grandes riquezas, tan grandes que ningún rey que fue antes de él o que venga después de él iba a tener tantas riquezas como así va a tener él. Porque Dios se desbordó para darle prometerle todas estas cosas a Salomón, no solo prometérselas, sino dárselas, porque se las dio. Dios cumplió su palabra, le dio grandes riquezas. Algunos dicen que Salomón se perdió porque hubo un tiempo que Salomón se perdió. Se alejó de Dios y adoró ídolos de otras naciones. Y hay quienes dicen que Salomón se perdió por las riquezas. Porque las riquezas son malas. Así se enseña en muchas iglesias, es que las riquezas son malas. Salomón se perdió porque Dios le dio muchas riquezas. No, Salomón no se perdió porque Dios le daba muchas riquezas. En ninguna parte de la Biblia dice eso. En ninguna parte. Dice que Salomón se ha perdido por las riquezas. Deja muy clara la Biblia que Salomón se perdió por las muchas mujeres que tuvo, y las mujeres desviaron su corazón. Las mujeres fueron las que desviaron su corazón porque tuvo 300 mujeres, 300 esposas y 700 concubinas. O sea, a él le gustaban las mujeres. Y fueron ellas las que desviaron su corazón y lo apartaron de Dios, no las riquezas. Las riquezas nunca influyeron tanto en la vida de Salomón con respecto de su relación con Dios, porque las riquezas Dios se las dio. Porque estas promesas que Dios le dio a Salomón, aquí lo que acabamos de leer, nunca le ofreció a Dios 1000 mujeres. Vamos a ver en otros pasajes de la Biblia, dice que el rey que gobierne, cuando Dios iba a poner por primera vez rey en Israel, dijo, y no tendrá muchas mujeres. No tendrá muchas mujeres. Porque Dios sabía que las mujeres podían desviar el corazón de cualquier rey que reinara sobre Israel. Y le interesaba al Señor que la persona que reinara sobre Israel fuera una persona centrada, que no se alejara de Dios. Las mujeres torcieron el corazón de Salomón, por eso fue que él se alejó de Dios durante mucho tiempo. Según entiendo yo, al final de su vida recapacita y vuelve al Señor y deja todos los ídolos falsos, dioses falsos, renuncia a ellos. Pero lo que quiero dejar yo claro aquí es que cuando Dios le prometió a Salomón sabiduría, Dios sabía que con esa misma sabiduría iba a tener todo lo demás. Porque fíjense pues, es la verdad lo que le estoy diciendo. Miremos ahorita lo que es el libro de los Proverbios. El capítulo 3 del libro de los Proverbios dice, fíjense pues, Proverbios 3:13 en adelante. Fíjense pues, cuando Dios le dio sabiduría, le concedió la sabiduría a Salomón que estaba pidiendo, no solo sabiduría, sino sabiduría y ciencia. Sabiduría y ciencia. Ciencia significa entonces en todo caso
una mente muy inteligente para poder, digamos, entender la ciencia de las cosas. Eso también es sabiduría. Entonces, miramos lo que dice aquí en Proverbios 3, 13 al 18. Fíjense pues, la sabiduría que Dios le dio a Salomón conllevaba también generar riquezas, honra, una larga vida. Fíjense pues, lo que dice aquí. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Salomón halló la sabiduría porque fue lo que le pidió a Dios y Dios se la concedió. Entonces Salomón halló sabiduría. Bienaventurado el varón que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. O sea, la ganancia que produce la sabiduría y la inteligencia es mejor que la plata, y sus frutos más que oro fino. Da más frutos que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. La sabiduría es más preciosa que las mismas piedras preciosas, como los diamantes, los rubíes, las esmeraldas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. O sea que la sabiduría es más deseable que cualquier otra cosa. Estamos hablando aquí de la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Estamos hablando de la sabiduría que viene de Dios. La única sabiduría que viene de Dios que en la actualidad podemos tener es la que está en la Biblia. La Biblia es nuestra fuente de sabiduría, nuestra fuente de toda riqueza. En la Biblia está toda riqueza, material o espiritual, porque en ella está la sabiduría. Y la sabiduría tiene en sí misma todo lo que uno pueda desear. Entonces, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Fíjense lo que la sabiduría produce. Versículo 16. Largura de días está en su mano derecha. Mano derecha. Largura de días. Una vida larga pero con salud. Porque ¿quién va a querer una vida larga con enfermedad? Cuando Dios da una vida larga, siempre es con salud. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. O sea que esto viene con la sabiduría. Riquezas y honra. O sea, fíjese lo que está diciendo aquí. En conclusión, y por lógica debemos pensar que una persona pobre no tiene sabiduría, no la suficiente por lo menos, para generarle todos los beneficios de la sabiduría. Fíjense pues, repitámoslo. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos. O sea que el que camina en sabiduría disfruta cada día de su vida. Porque sus caminos son caminos deleitosos. Yo sé lo que es. Porque yo vivo con mucha paz y mucho gozo en mi corazón. Yo siempre le digo al Señor, permíteme disfrutar cada día de mi vida. No importa si soy rico o tengo para comer o no tengo para comer. Yo quiero disfrutar cada día de mi vida, sentirme feliz, sentirme contento, tener paz y gozo en mi corazón. El Señor me ha concedido eso. Aquí así vivo yo dinero no tengo. No todavía. Lo voy a tener después porque estoy echando mano de las riquezas de Dios, de la sabiduría de Dios para aplicar ciertos principios que en cierto momento van a generar riquezas materiales. Porque es importante para mí tener riquezas materiales. Para mí es importante las riquezas materiales, el dinero, tener abundancia de dinero, porque de esa forma podré hacer cosas que de otra forma nunca voy a poder hacer. De esa forma voy a poder viajar a lugares que de otra forma nunca voy a poder conocer. De esa forma voy a poder tener las cosas que siempre he querido tener, de otra forma nunca las voy a tener. Solo cuando tenga suficiente dinero voy a poder tener una esposa, tener hijos, sustentar una familia, con una bonita casa y todo lo que es tener una familia conlleva. Son muchos gastos. Pero también quiero viajar y conocer el mundo. Entonces, pero esto lo da la sabiduría que hay en la palabra de Dios. La sabiduría que hay en la palabra de Dios. Si uno la aplica, primero la conoce, hay que dedicarle mucho tiempo a la Biblia,
conocer su sabiduría, qué principios tengo que yo aplicar para tener riquezas o para tener cualquier otra cosa que yo quiera tener, porque no toda la gente quiere lo mismo. Entonces, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos. Vas a tener gozo y paz en tu corazón, felicidad. Vas a disfrutar cada día de tu vida. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Todas sus veredas paz. La sabiduría te da una vida larga, riquezas, honra y todavía te da paz. Además de disfrutar cada día de tu vida, con paz, con gozo, con felicidad. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Es maravilloso. Dice también en Proverbios 8, Salomón, que escribió estos proverbios, porque Salomón es el que escribió los proverbios, lo que acabamos de leer. Lo que acabamos de leer fue la descripción de la sabiduría que Salomón recibió de parte de Dios. Y dice más en el capítulo 8. En el capítulo 8, la sabiduría habla como que fuera una persona. El escritor aquí escribió estos proverbios, en el capítulo 8, como que la sabiduría estuviera hablando como si fuera una persona. Y está hablando de la sabiduría en primera persona. Dice la sabiduría, yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. Entendamos que cuando estamos hablando de la sabiduría de Dios, estamos hablando de la Biblia. En el tiempo actual, en el momento actual, no podemos tener más sabiduría de que la que está aquí en la Biblia, pero no le dedicamos el tiempo suficiente. Yo les voy a decir una cosa. Un cristiano pobre es un cristiano ignorante. Un cristiano pobre es un cristiano que no tiene sabiduría. Porque si tuviera sabiduría, tendría riquezas, honra, una larga vida, y cada día de la vida se deleitaría, cada día de su vida sería un deleite y tendría paz. Muchos cristianos también tienen paz, pero verdaderamente que hay mucha pobreza en el pueblo de Dios. No puede uno decir que tiene la sabiduría de Dios si es pobre económicamente. Y eso es así. La Biblia deja bien claro, a lo largo y ancho de la Biblia deja claro que el que está lleno de la sabiduría de Dios, de la presencia de Dios, y es obediente a la palabra de Dios, no va a ser pobre económicamente. Eso está bien claro en la Biblia. Yo estoy en mi lectura número 68 de la Biblia en este momento. He leído la Biblia completa 67 veces. Ser pobre, que un cristiano sea pobre, significa que es un cristiano desobediente. Así es como es. Entonces dice la sabiduría aquí en el capítulo 8 de Proverbios. Yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Hay en la sabiduría aquellos que le dedican tiempo a la lectura de la Biblia, a buscar la presencia del Señor, trayendo sus ofrendas al Señor, porque el Señor no le va a hablar a nadie que se presente con las manos vacías. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, dice la sabiduría. Las riquezas y la honra están conmigo. ¿Por qué hay mucho cristiano pobre? Porque no tienen sabiduría. Creen que porque crecieron en la iglesia, tiene un hombre de 70 años, que porque ha pasado sus 70 años de su vida metido en la iglesia, cree que es un buen cristiano, pero no conoce la palabra. Hay una infinidad de mandamientos que nunca ha conocido, que nunca los puede poner en práctica porque no los conoce. Mucho menos los mandamientos y regulaciones acerca de las ofrendas. Eso es complicado. Yo sé todo eso, pero he tenido que leer la Biblia 68 veces, a través de muchísimos años. No es solo cuestión de leer, sino de poner en práctica. Yo me he metido la mano entre la bolsa, me he quedado sin comer con tal de entregar mis ofrendas. Y todavía dar ayuda al necesitado. Porque esas son las bases de la prosperidad financiera que viene de la Biblia.
Meterse la mano entre la bolsa para ofrendarle a Dios, y las ofrendas son 5 y todas son diezmos. Además de eso, darle ayuda al prójimo. Entonces se produce lo que es algo similar al milagro de la alimentación de los 5,000, que con 5 panes y 2 peces el Señor le dio de comer a 5,000 personas. No, 5,000 hombres, dice. No eran 5,000 personas, eran 5,000 hombres. Porque solo se contaban los hombres, nada más, no sus esposas y sus hijos. Eran como no menos de unos 12,000, 15,000 personas, quienes comieron con simplemente 5 panes y 2 peces. Que esto es un simbolismo de lo que son las ofrendas a Dios y la ayuda al prójimo. Las ofrendas a Dios y la ayuda al prójimo son la base de la prosperidad financiera que viene de la Biblia. Es complicado, es complicado, es complicado. No existe en la iglesia la madurez, siervos de Dios lo suficientemente maduros para comprender eso. Lo mío es un caso muy excepcional porque Dios me llamó a estudiar los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Por eso lo sé yo, porque Dios me llamó, Dios me diseñó, me creó para esto. Yo ya sé todo lo que hay que saber acerca de los principios bíblicos que generan prosperidad financiera y la forma perfecta de ofrendar y la forma de multiplicar el dinero poniendo en práctica principios bíblicos. Yo lo sé todo y lo he hablado en mis videos. Y a la gente no les interesa, porque no los entienden. No los entienden porque son inmaduros espiritualmente. No cuentan con la sabiduría de Dios. Dice, yo amo a los que me aman, dice la sabiduría de Dios. La sabiduría de la Biblia dice, yo amo a los que me aman y me hallan. Los que temprano me buscan, o sea, los que sin cesar me buscan, los que persistentemente me buscan, me hallan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicias guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. No puede haber un cristiano que tenga la sabiduría de Dios, esté lleno de la sabiduría de Dios. No puede haber un cristiano que esté lleno de la sabiduría de Dios y que sea pobre. No puede ser. Eso no puede ser. Eso no existe. Si un cristiano es pobre es porque no tiene la sabiduría de Dios. Porque es ignorante. Porque es negligente para estudiar la palabra. Negligente para estudiar la palabra y para ponerla en obra. Negligente para estudiar la palabra y desobediente para ponerla en obra. Eso es lo que es un cristiano pobre. Un cristiano pobre es un cristiano ignorante. Un cristiano pobre es un cristiano que ignora la palabra. Un cristiano pobre es un cristiano desobediente, inmaduro, negligente. No puede uno ser un cristiano maduro, lleno de la sabiduría de Dios y ser pobre al mismo tiempo. Aunque yo diría que hay un proceso porque, digamos, yo en este momento tengo mucha esta sabiduría de Dios y no tengo dinero. Pero yo vengo trabajando en un proyecto de multiplicación del dinero de hace 20 años y estoy a poco tiempo de recibir cantidades grandes de dinero. Voy a comprar una casa, no una casa, sino una finca. Lo que yo quiero es una finca, mucho terreno para vivir en silencio y tranquilidad, porque la colonia donde vivo ahorita es muy ruidosa. Yo quiero silencio total. Entonces lo que quiero es una finca, mucho terreno, una casa bonita donde vivir tranquilo. La voy a tener, porque estoy aplicando principios bíblicos. Estoy ofrendando de forma perfecta y ayudando al prójimo. Las riquezas materiales se producen al poner en práctica los principios bíblicos. Los principios bíblicos son la sabiduría de Dios. Es complicado conocer estos principios bíblicos. Cuando los conoce los puede poner en práctica, pero si no los conoce no los puede poner en práctica. Entonces yo pienso que mucha gente se ayudaría al ver mis videos. Le podrían servir, pero si no, está bien. Si no quiere ver mis videos, está bien. Pero la Biblia está aquí. La Biblia está allí y ahí está todo. Si no quieren ver mis videos, está bien.
pero tienen que dedicarle mucho tiempo a la Biblia para entender las cosas. Yo llevo 20 años estudiando los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Y no lo he logrado alcanzar todavía, pero estoy a punto de lograrlo. Estoy en un proyecto en que Dios me puso acerca de poner en práctica todos los principios bíblicos y generar grandes cantidades de dinero. Lo voy a lograr. El Señor ya me mostró que lo voy a lograr y ya lo estoy logrando. Pero eso no le interesa a usted. Lo que usted debe interesarle es lo que dice aquí la Biblia, la sabiduría de Dios. La sabiduría que recibió Salomón, que se relata aquí en el primer libro de Crónicas, que ya leímos, usted también la puede tener. ¿Qué tiene que hacer para tenerla? Ofrendar. Ofrenda mejor. Empecemos por ofrendar mejor. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Yo puse música de fondo muy bonita, pero ya me la cambiaron ahí y no puedo ir a cambiarla la música porque este aparato no tiene dónde ponerle pausa. Le pongo la pausa, entonces se apaga de una vez y se termina el video. La música que está ahí no me gusta. Pero de alguna forma se cambió la cosa, pues es una música descargada. No sé qué es lo que pasó ahí. Bueno, terminamos con esto. En conclusión, dése cuenta cómo con la sabiduría que Dios le dio a Salomón venía todo lo demás. Después otro pasaje, en Mateo creo que es, que dice: buscad el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia es la palabra de Dios. La justicia de Dios es la palabra de Dios. El evangelio, ¿qué es el evangelio? Toda la Biblia es el evangelio. El evangelio de Jesucristo es toda la Biblia. Porque toda la Biblia está en la ley del reino. La ley del reino, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Lo que dice aquí: las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. O lo que decía aquí en Proverbios 3. La largura de días está en mi mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Larga vida, riquezas, honra y paz. Caminos deleitosos. Todo esto se genera a la vida de uno cuando uno busca el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Uno empieza a cumplir. Yo voy a decir una cosa: uno empieza a ofrendar mejor a Dios y le dan ganas de seguir haciéndolo cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Ofrendar cada vez más, cada vez mejor. A veces no se trata de ofrendar más, dar más, sino ofrendar mejor, de la forma correcta, conforme a las regulaciones de la palabra de Dios. A ustedes serviría mucho ver mis videos. Les sería más fácil entender ciertas cosas viendo mis videos, pero si no quiere, está bien. Métase con la Biblia, como lo hice yo. El tiempo que yo me fue mejor y avancé y crecí y maduré en lo espiritual fue cuando yo leí y aprendí la mayoría de cosas que sé acerca de los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Fue cuando del año 2001 al 2009 leí la Biblia 58 veces. 2 horas diarias leí la Biblia y 2 horas diarias oraba. Usted tenía que llegar a un punto en que lee la Biblia, empieza por leer la Biblia 15 minutos diarios y orar 15 minutos diarios. Después sube a media hora diaria de lectura de la Biblia, media hora diaria de oración. Así va incrementando el tiempo hasta llegar a leer la Biblia 2 horas diarias y también orar 2 horas diarias. Usted dirá: ¿dónde consigo el tiempo para eso? Pues uno se hace el tiempo, porque todos tenemos 24 horas. Y de uno es como uno decide cómo administrar su tiempo. Pues usted tiene que meterse con la Biblia, pero en oración, porque al mismo tiempo que se lee la Biblia hay que orar, la misma cantidad de tiempo. Uno madura en lo espiritual, es cuando crece en lo espiritual y aprende a ofrendar. Pídele usted, ore pidiéndole a Dios sabiduría para aprender a ofrendar. Ofrendando mejor, cada vez mejor, va a crecer, y va a crecer en lo financiero también. Y ayudando al prójimo también va a incrementar su bendición financiera económica.
Vamos a llegar hasta aquí, que Dios lo bendiga.